Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Gozo, oración y acción de gracias. Decía C.S. Lewis, un apologista cristiano y escritor de mediados del siglo XX. Dice, si piensan que son vanidosos, es que son vanidosos de verdad. Si piensan que no son vanidosos, es porque son vanidosos de verdad. Y ciertamente esto se aplica a la humildad. Si crees que eres humilde, probablemente estés saturado de orgullo. Y ahorita veremos, porque puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Que si hay orgullo no puede haber gozo, no puede haber oración y no puede haber acción de gracias. Hoy consideraremos brevemente cómo el gozo, la oración, la acción de gracias producen humildad. Y esto, amados hermanos, agrada a nuestro Dios. Por eso dice su palabra, lo leímos, que esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. James Moffat, un teólogo ministro escocés del siglo XIX y de principios del siglo XX, él escribió sobre estos versículos, sobre estos 3 versículos que vamos a ver, de estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Él dice, comentar adecuadamente sobre estos pequeños diamantes sería resumir una historia de la experiencia cristiana en sus más altos niveles. Yo me quedo sorprendido de ver, en verdad, cómo estos siervos de Dios, estos hombres de Dios, del siglo pasado y del siglo antepasado y de los otros siglos, podemos llegar mucho más allá. Y ellos tenían otra perspectiva a la que nosotros tenemos actualmente en cuanto a la palabra de Dios. Me llama la atención que por estos 3 versículos, solo 3 versículos, solo 3 frases para estos hombres de Dios son palabras muy valoradas. Como dice James Moffat, son diamantes. Es un tesoro en vasos de barro, como lo escribió el apóstol Pablo. Son experiencia cristiana en sus más altos niveles. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Gozo, oración y acción de gracias. Pablo presenta, en resumen, las virtudes cristianas y nos enseña que estos versículos son fundamentales para la vida cristiana. Son vida espiritual saludable, a pesar de ser solo 3 versículos, dan a la iglesia las prioridades para la vida cristiana exitosa. Qué interesante. Así arrancamos con el verso 16 en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ahí donde están, gozo, oración y acción de gracias. Verso 16 dice, estén siempre gozosos. No solo gozarse en las cosas felices, cuando todo va bien, porque eso es fácil. Creo que muchos de nosotros nos resulta muy fácil poder gozarnos cuando todo va viento en popa,
cuando parece que todo te sale bien en todo lo que haces. Pero no se trata de esto, sino también en la adversidad. Es aprender a gozarse. Claro que hay tiempo para todo, y ahorita lo vamos a estar viendo, pero estar siempre gozosos. El cristiano puede estar siempre gozoso porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Un cristiano de verdad debe estar satisfecho en Dios. Por eso pareciera que el evangelio, al que le gusta ser, ¿cómo decirlo? Ambicioso, le resulta mediocre. Porque no le hace clic cuando tú lees en la palabra y que te dice que por nada te afanes, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Cuando te dice que más vale dar que recibir. En un mundo actual es así como decir, pues ¿qué pasa? ¿Cómo que gozarme en todo? No, pero pues si me acaban de decir que tengo cáncer, ¿no? El cristiano puede estar siempre gozoso porque su gozo se basa en Dios, no en las circunstancias, porque las circunstancias siempre están cambiando, pero Dios nunca cambia. Y esa es la gran diferencia. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque dijo el Señor, no los dejaré ni los desampararé. ¡Qué maravilla! Las circunstancias cambian, Dios no. Dice Santiago en el capítulo 1, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, en el verso 17, y ahí mismo Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, verso 2, dice, repitiendo palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago termina después de ellos mismos no creer en Jesucristo. Sí, sus mismos hermanos sentían cierto rechazo hacia nuestro Señor, pero terminan entendiendo que Él era el Mesías. Y Santiago se convierte en uno de los líderes principales en Antioquía de la iglesia del primer siglo. En las iglesias hemos conocido a varios cristianos que son espirituales, que son buenos cristianos, cristianos genuinos, pero que tienen miedo de gozarse en medio de lo adverso, en medio de las pruebas. Y, amados hermanos, esto no puede ser así, al contrario, se desmoronan y luego se negativizan. Y como que de repente les falta un poco la fe. Y uno trata de entender porque no es fácil. No es fácil cuando estás pasando por pruebas. Es difícil. Es difícil cuando te dan ciertos diagnósticos y que te sentías tú que eras una persona, no sé, el hombre, un Superman, y que declarabas todos los días, ¿no? Allí en tu casa, en el espejo, diciendo soy sano, fuerte, valiente, sabio, completo, bienaventurado, bendecido, prosperado, enriquecido. Yo lo he hecho, ¿no? Y lo sigo haciendo. Soy más que vencedor en Cristo.
Soy hijo de Dios y si hijo, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero que cuando te ve el doctor y te dice, tienes diabetes, tienes cáncer, entonces se desmorona y a veces se acaba el gozo. Y un cristiano tiene que seguir manteniendo su vista en Dios, el autor y consumador de la fe, estar siempre gozoso porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. En lugar de saltar de gozo a esa persona y decir, tengo cáncer, doctor, sí, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo me queda aquí? Porque voy a ver a mi Señor. ¿Entienden? Si al apóstol Pablo le hubieran dicho algo así, decía Pablo, para mí es muchísimo mejor ausente del cuerpo y presente con Dios. Si me das a escoger, yo prefiero irme. Y si me quedo es por ustedes. Porque he sido llamado por Cristo para hablarles. Pero si me das a escoger, para mí es muchísimo mejor irme. Tiene que haber ese gozo, al contrario, se desmoronan, luego se negativizan. Y te diré, amado hermano, voltea la Biblia, sacúdela al revés y al derecho. Y ve si hay algún precepto. Si encuentras algún versículo en donde el Señor te haya dado o te diga que estés triste porque te hará bien. No lo dice y nunca lo verás. Sin embargo, leemos en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. ¡Qué maravilla! Gócense en el Señor siempre. Otra vez digo, gócense, dice Pablo. Si quieres, puedes gemir y entristecerte. Es más, no hay problema, tienes la libertad para hacerlo y nadie te va a condenar por ello, ¿sí? No te vas a ir al infierno por ello. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, tienes mayor libertad para gozarte porque nos conviene. Porque la palabra de Dios nos lo dice, que debemos de tomar nosotros esa decisión. Es una decisión, gozarnos en el Señor siempre. Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:11 y 12, por eso les dije que Santiago bien que aprendió de nuestro Señor Jesucristo, y dice Mateo 5:11 y 12, bienaventurados cuando por mi causa los vituperen. Está hablando en el sermón del monte, el gran sermón de sermones. Cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. No le hace, dejen los que mientan. Estás en plena persecución, no, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Wow. Así que nos encontramos que el Señor nos dice en su palabra, número 1, estén siempre gozosos. Número 2, alégrense todos los que confían, los que en ti confían. Número 3, den voces de júbilo para siempre porque Él nos defiende. 4, en ti se regocijen los que aman tu nombre.
5, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos. 6, el corazón alegre constituye buen remedio. Y si nuestro Señor Jesucristo lo dice y lo dice en su palabra, ¿es por qué? Porque nos conviene. Es más, Pablo, iniciando el capítulo 3, le escribe a los creyentes de Filipo de la siguiente manera, o sea, está escribiéndole a la iglesia de los filipenses. Y ya leímos el capítulo 4, verso 4, que dice que te goces en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. En Filipenses 3:1 dice Pablo, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Veamos el marco histórico de Filipenses. Pablo, amados hermanos, está escribiendo desde la celda de una prisión en Roma y enfrenta la perspectiva de una muerte temprana. A Pablo ya se le había dicho, ya se le había dictado sentencia, una muerte de decapitación a mano de las autoridades romanas, y algunos eruditos dicen que es muy probable que haya sido la orden por el emperador Nerón, que dicen que fue el que ejecutó tanto a Pablo y después a Pedro. Imagínate nomás, este es el marco histórico. Desde aquí está escribiendo Pablo esa carta. Y en esta breve carta a los filipenses de apenas 4 capítulos en nuestras Biblias, Pablo escribió 11 veces del gozo o del regocijo en Dios. Pablo está sentenciado, está en una prisión no como las de ahora. Si tú vas a Grecia, y se los digo, yo no he ido, pero ha ido amistades de nosotros y tienen algunas de las celdas donde Pablo estuvo, inclusive también en Roma. Y es algo horrible, prácticamente eran como sótanos o cloacas, como le llaman, húmedo. No sé cuántos de ustedes han visto la película Pablo, apóstol de Cristo. Es tremendo. O sea, algunos dicen que Pablo era jorobado, pero no creo que haya sido jorobado porque él haya querido. Lo que pasa es que para él era difícil sentarse por tanto latigazo que tenía en su espalda. Le dolía muchísimo, por eso es que él andaba encorvado. Y él está aquí y te dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Yo me quedo sorprendido, la verdad. Yo no sé cómo actuaría estando en una situación como la de él. ¿Cómo puede Pablo gozarse en medio de la adversidad y todavía escribir regocíjense en el Señor siempre? Otra vez digo, regocíjense. Porque el gozo de Pablo, a lo único que yo llego a la conclusión es que se basaba en su relación con Cristo, y su gozo estaba completo porque su dependencia estaba en Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra. Es lo que escribió el profeta Habacuc, que también dices tú, ¿cómo es posible? ¿Te fijas? O sea, para el hombre ambicioso, él no va a poder digerir esta palabra de Dios. Va a decir, no hombre, pues ¿cómo? Habacuc 3, 17 al 18 dice, aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Lo que te está diciendo Habacuc, no hay nada, se acabó, no hay nada. Aunque no tengas nada, dice Habacuc, verso 18, con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo es posible? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Estos santos hombres de Dios que fueron impulsados por el Espíritu Santo, siglos y siglos de diferencia, escribiendo cada uno a su estilo o a su tipo de cultura que les había tocado. Algunos eran como David, fue un pastor de ovejas, después fue rey. Estos santos hombres de Dios mantenían una relación íntima con Dios y por consecuencia su fe aumentaba, su confianza en Dios crecía y ahí estaba su gozo completo. Con gozo, oración y acción de gracias, uno mantiene siempre su vista puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El mensaje para nosotros es: esto produce humildad, porque es cuando reconocemos que no depende de nosotros, sino de Dios. Por eso Pablo escribió en otra ocasión en 2 Corintios 12:9 y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. En el original griego dice: por tanto, me alegra jactarme más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Me basta tu salvación. Con todo, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que la palabra nos enseña. Ese es el cambio de mentalidad que debemos hacer. Cuando Pablo nos dice: renuévense en el espíritu de su mente. Nos está diciendo el Espíritu Santo: mete esa información a tu mente, métela y gózate en el Dios de tu salvación. Y luego Pablo añade ahí en el Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, ahora el verso 17, y nos dice: estén siempre gozosos, y luego nos dice: oren sin cesar. Oren sin cesar. Al decir oren sin cesar, Pablo se refiere a orar con persistencia. Es algo que Santiago se refiere cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es una oración de persistencia, perseverante. Es exactamente lo mismo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo: orar sin cesar. Oren sin cesar. Dice Lucas 11, 9 al 10, 9 y 10 dice: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí en Lucas, precisamente
en este versículo está hablando, en estos versículos, lo que está hablando nuestro Señor Jesús nos pone la parábola, ¿no?, de aquel amigo que vas y lo incomodas. Y dice, hey, busquen, llamen, toquen. Se les va a abrir la puerta. Más adelante, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, vuelve nuestro Señor Jesucristo a motivarnos a orar sin desmayar, o sea, a ser perseverantes, orar sin cesar, orar con persistencia. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oremos, clamemos, busquemos al Señor, amados hermanos. Nunca dejemos de orar, de interceder los unos por los otros. Qué importante es estar orando por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros papás, por nuestros hermanos, por aquella gente que nosotros amamos. Intercede por ellos constante. No dejes de orar, nunca dejemos de orar, de interceder, de estar siempre gozosos de orar sin cesar. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, ¿cómo se relaciona la oración con la humildad? Podemos responder a esa pregunta fácilmente considerando la naturaleza de la oración. Cuando oramos, expresamos nuestra completa dependencia en Dios. Es por eso que es humilde. No tenemos nosotros nada en que jactarnos. La oración reconoce lo que Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy, dice, la vid, ustedes los pámpanos. Es algo tan simple como esto: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y nos dice nuestro Señor Jesús, porque separados de mí nada pueden hacer. Y esto en la mente orgullosa, olvídate, no se puede. Porque debemos de estar 100% dependientes de nuestro Dios y saber que todo proviene de Él y que toda la gloria es para Él. Por eso es que la oración también nos lleva a la humildad, porque nos enseña que nosotros no sabemos y que Él sí sabe. Cuando oramos, pedimos ayuda a Dios, estamos admitiendo que no somos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia está en Dios. Bendito sea su nombre. Eso es lo mismo que escribe el Espíritu Santo en 2 Corintios, inspirando a Pablo, capítulo 3, versos 4 y 5, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La oración, amados hermanos, testifica que somos pobres en espíritu. Si no, olvídate, nunca recibiremos absolutamente nada, y menos cuando llegamos ordenándole al Señor algo. Hay gente que no ha entendido esta onda y cree que es un monigote nuestro Dios y que yo lo puedo hacer como a mí me venga en gana, y hasta le exigen. Y si tú te fijas, todos los casos que vemos en la palabra de Dios, principalmente en el Nuevo Testamento, todos aquellos que buscaban un milagro con Cristo, se acercaban a Él como en humildad. Aún aquel señorón,
el centurión se presenta y le manda a alguien y le dice, es que yo no soy digno, pero di la palabra y será hecho. Porque yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Y si digo a que él ve, va. Pero aún ese hombre clamó por misericordia. Qué distinto. Eso es lo que debemos hacer. Pobres en espíritu, que no somos fuertes sino débiles. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Necesitamos al Señor cada instante de nuestra vida, hermanos. Y Cristo nos dice en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Una de las oraciones más humildes y persistentes del mundo es la de la mujer cananea, cuando todo parecía estar en su contra. ¿Te acuerdas de esa historia? La podemos ver ahí en la palabra, ¿no? Primero le dice el Señor, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estoy en Mateo 15. Fíjate lo que le dice el Señor. O sea, esto no es para ti. Esto no es para ti. Y luego le sale lo judío a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cuántos nos hubiéramos ofendido? Les digo que les salió lo judío porque nosotros para los judíos somos perros. Somos infieles. No somos nada. De antemano, cuando ellos oran, ellos dicen gracias porque me hiciste judío. Y le dice el Señor, y echarlo a los perrillos. Le está diciendo perra. Primero le dice, esto no es para ti. Y se sorprende y ve la humildad de esta mujer. Mateo 15:25, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, en el original dice, clamando, Señor, ayúdame, socórreme. ¿Te fijas? Eso es lo que produce la oración honesta y sincera, humildad. Oración nos hace humilde porque cuando oramos estamos diciendo que Dios es misericordioso y es todopoderoso. Reconocemos que Dios es sabio y soberano y que Él sabe mucho más que nosotros, sabe lo que es mejor para nosotros. En la oración reconocemos que sin Él, que separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Así que la oración, aparte de acercarnos más al Señor, va produciendo humildad en nosotros porque nos hace dependientes de Dios. Así que oremos, amados hermanos, sin cesar. Y luego el verso 18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Oración, gozo, oración y acción de gracias. Den gracias en todo. Puede que pensemos, puede que pensemos a primera vista que la acción de gracias
y la humildad están relacionadas, no están tan relacionadas, pero están muy relacionadas. La raíz del pecado y del orgullo es no glorificar a Dios ni darle gracias, tal y como lo escribió en Romanos 1:21. Dice, pues conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Orgullo, orgullo, orgullo. Además, la ingratitud es una de las principales características del incrédulo, del que no cree. Es increíble, pero es la verdad. Pensemos en un ejemplo de acción de gracias y humildad. La palabra de Dios nos dice que demos gracias en todo. Un simple ejemplo es que seamos sumamente agradecidos con Dios por la comida que nos da. Por un día más, por sus misericordias que son nuevas cada mañana, por su bondad, por su favor, por su soberanía, por su justicia también. Debemos reconocer que Dios es santo, que Dios es bueno, pero también es justo. Y debemos dar gracias por ello, y al hacerlo confesamos la bondad de Dios hacia nosotros. Primera de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hay personas, triste y lamentablemente, que todos conocemos, ¿no? Algunos que se dicen ateos, o simplemente que ellos la pueden. Hay personas que cuando te invitan a comer no oran antes de comer y se jactan diciendo, trabajamos duro por nuestra comida, por lo que no tiene ningún sentido agradecer a Dios por tenerla, porque nosotros la conseguimos. Y luego hay otros espirituales que dicen, con que Dios me dé salud, de lo demás me encargo yo. ¿No? ¿No lo has oído? Con que Dios me dé salud, de lo demás me encargo yo. Y hay otros religiosones que te dicen, no, Él dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No, si Dios dijo, y por más que lo buscas en la palabra, pues no está. Pero ¿sabes qué? Es que esto es el orgullo. No reconocen el verdadero estado de las cosas. El hecho de no querer orar es una expresión de orgullo, como ya lo vimos. No se dan cuenta de la verdad. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todo proviene de Él. Todo proviene de Dios. No entendemos que hasta el aire que respiramos, es más, el ateo, discúlpenme, pero el ateo, híjole, no tiene idea que si Dios no existiera, Él tampoco existiría. Porque en Él vivimos, somos y nos movemos. En cuanto Dios dejara de existir, amados hermanos, en ese momento todo el universo hace un boom, desaparece. Qué importante es la acción de gracias. Es de gran bendición ser agradecidos, y principalmente con Dios, que nos da el aire para respirar. La acción de gracias siempre irá ligada a nuestra alabanza
y honra para nuestro Dios. Colosenses 3, 15 al 17 dice: y la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El mandato es claro y de mucha bendición. En este mes que nosotros hemos llamado mes de acción de gracias, hermanos, seamos sumamente agradecidos y traigamos a memoria todo lo que Dios nos ha dado, todo lo bueno que ha sido Dios para con nosotros, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Cuando estamos agradecidos, alabamos a nuestro Dios, porque reconocemos que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de Él, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza. Reconocemos que no hay razón para jactarnos de cualquier cosa, porque todo lo que tenemos es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Por eso en 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amados hermanos, gozo, oración y acción de gracias, pues así estamos testificando que dependemos de nuestro Padre para todo. Y eso va produciendo humildad en nosotros. Es humildad pura. Nuestro gozo, oraciones, agradecimiento a Cristo no deberían de fluctuar por las circunstancias que nos rodean o por nuestro estado de ánimo. Obedecer estos 3 mandatos: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, generalmente va contra nuestra naturaleza. Yo sé que es difícil estar siempre gozoso, sé que es difícil. Orar sin cesar, híjole, yo no sé cuántos de ustedes levantan su voz a diario y tienen su devocional a diario y oran sin cesar, pero es difícil. Y ser agradecido también lo es difícil. Es cuando hacemos una decisión consciente para hacerlo, lo que Dios dice, y le decimos: no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Filipenses 4:6: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, siempre dándole gracias a Dios por todo. Ahora entiendo por qué James Moffat dijo que estas palabras son diamantes. Lo más hermoso es que dice que es un cristiano de alto nivel. Y yo creo firmemente que el Espíritu Santo ahí nos quiere llevar, con el gozo, con la oración y la acción de gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, porque el gozo, la oración y la acción de gracia siempre nos va a llevar a Cristo,
porque en Cristo estamos completos, estamos saciados. Hay mucho por agradecer. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos enseña en esta tarde. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús.